Continuamos con el programa del profe Morales hasta las 6 de la mañana. Nosotros en nuestra casa, ustedes en la suya, porque si me cuido, te cuido. Nos comunicamos con Noel Alejandro Leal, que está en Venezuela, y nos va a hablar de todo lo que está pasando en su país. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Estamos grabando un jueves por la noche porque hacemos el programa pero desde casa y en la radio no hay nadie por la noche y los fines de semana porque nos estamos cuidando para muy prontito salir con mucha fuerza a trabajar de nuevo. Hoy jueves por la tarde el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza el uso de reservistas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el operativo antidroga en el hemisferio occidental, en particular en el Caribe y el Océano Pacífico. ¿Cómo se recibió esta noticia en Venezuela, Noel? Mira, hay como tres focos. Pues vamos con el foco del gobierno. El gobierno va, por supuesto, a sobredimensionarla. El imperio y su actitud guerrerista llamó al país a que se conforme un gran acto de unidad nacional. El resto también se divide en dos partes. Un país con esperanza, en que ve que cualquier acción de ese tipo de los Estados Unidos puede ser parte de lo necesario para poner fin a esta desgracia, y un país con escepticismo. Ese país con escepticismo cada vez más grande, ¿no? Porque es un país que todavía no entiende qué está sucediendo. Pues ven declaraciones de Bolton, ven declaraciones de Trump, ven declaraciones de Abrams, ven declaraciones de Comando Sur, ven sopotoscientas declaraciones, todas les parecen inconexas. Lo cierto es que la orden ejecutiva que se firmó hoy incorpora 200 reservistas más a esta estructura. De una vez la orden está planificada para un año, es decir, hablamos post reelección, con un margen cómodo para ese tipo de situaciones. Y cuando se habla de 200 reservistas hay que incluir la logística de transporte y otra cantidad de cosas que acompañan ese tipo de decisiones. Regularmente esos planteamientos son preparativos a cosas mayores, pues. Pero como lo siguen manejando dentro del concepto de lucha contra el narcotráfico, sigue siendo una de las aristas del inmenso problema de lo que significa Venezuela hoy. Entonces, bueno, pero a raíz de esta información estuve escuchando justamente por Actualidad Radio que hablaban de que ya están las personas del gobierno desesperadamente tratando de arreglar situación con Estados Unidos. ¿Hay algo de cierto o es más de lo mismo? Mira, no es a raíz de esta noticia, ¿no? Por supuesto que dentro de la estructura del gobierno la unidad como tal no existe, porque mientras el gobierno sigue en su avanzada revolucionaria, no toda la estructura de gobierno tiene esa conciencia revolucionaria. Mucho es el oportunismo y quieren aprovechar algún tipo de las salidas que ha ofrecido los Estados Unidos. Desde ellos mismos vender su propia captura y ver cómo cobran lo que pudieron sobre su cabeza, hasta negociar cualquier tipo de beneficio de cárcel de menos espacio, confesiones y todo lo demás. Eso no es en pro de organizar algún tipo de transición o espacio de vuelta a la democracia. Nada de eso se está haciendo de manera coordinada. Lo que hay son actitudes desesperadas por muchos y a mi entender y en lo que creo cómo están las cosas, entendiendo cómo funciona la estructura de gobierno, esas actitudes desesperadas de algunos no reflejan la mayoría de la estructura del régimen. Ellos están conscientes de que tienen unas culpas demasiado altas como para estar diciendo, sí, yo soy el ministro tal, es decir, que no es ni defensa, ni es el presidente del TCJ, ni es ministro de Interior. Es decir, ese tipo de personajes, no importa la estupidez que vayan a ir a decir, entonces por lo tanto no tienen valor ni tienen peso político importante para que la decisión cambie el peso de la balanza. La estructura está allí, el alto mando está allí, el alto mando sigue trabajando con la estructura del alto mando del gobierno,
Y se ha socavado tanto el resto de la poca institucionalidad nacional que no altera ese tipo de discusiones. Hace tiempo la gente hablaba de que para que Maduro se vaya se necesita una amenaza creíble. Yo siempre sostenía que no es cuestión de amenaza creíble, porque el comunismo vive de eso. El comunismo vive de amenazar y hace creíble sus amenazas porque las ejerce. Entonces, es muy distinto cuando tú estás en un régimen comunista y tienes el ejemplo de Cuba, que ha vivido 60 años bajo amenazas creíbles. Entonces, con esa escuela se entiende muy bien cuáles son las acciones de estos alumnos. ¿Por qué ahora esta tensión tan fuerte a raíz de que, bueno, obvio, Bolsonaro le dio una semana de plazo a los diplomáticos chavistas para que se vayan? ¿Cuál fue el detonante? Mira, no es un detonante, es una escalada, ¿no? Fíjate que ya Brasil había retirado de manera unilateral a todo su personal de Venezuela, todo su personal diplomático. Se encargó hasta un avión militar de la extracción de su personal. Y es una cosa lógica cuando tú rompes relaciones. Cuando tú rompes relaciones, tú le exiges al país con el que estás rompiendo relaciones que su personal abandone y le das un plazo. Ya había un acuerdo previo hecho en marzo para que al más tardar el 2 de mayo en ningún país existiesen diplomáticos del otro, pues. ¿Qué es lo que sucede? Venezuela simplemente se niega ahora a cumplir lo acordado en ese sentido. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue está en base a lo que dicta la Convención de Viena, este tipo de situaciones. Me imagino que viene una rogatoria, un tercer país, y así hasta que el gobierno de Brasil decide declarar personas non gratas a estas personas que se encuentran en la Embajada de Venezuela, y eso va a ir en su propia escalada, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto Nicolás Maduro quiere generar un escándalo para intentar manchar de alguna manera la imagen de Bolsonaro. Es decir, él cuenta con las ganas. Ahora vamos a ver hasta qué punto los diplomáticos que están en Brasil cuentan con esas mismas ganas cuando se empiece con la lógica de un estado de sitio y todo ese tipo de cosas que pueden ir en esa escalada. Claro, porque obviamente el señor Maduro despotricando contra Brasil, bueno, por eso es normal en él. Es normal, es natural, y va a ser una constante, porque la gente siempre quiere negar el peso ideológico de este tipo de acciones, ¿no? Ahorita que estamos en esta crisis de gasolina, uno recuerda la gasolula, que fue una cosa que vivimos nosotros cuando el paro del 2002-2003. Entonces, la gente no entiende los fenómenos ideológicos y cómo eso está amarrado, pues. Aquí se utilizó dinero que ya Chávez tenía control y que le inyectaba a través del Foro de Sao Paulo para la campaña de Lula. Al caer todo el entramado de Lula, al caer Dilma, al traer toda esa cochinada que estaba detrás del gran guiso de Odebrecht, y cada una de estas cosas, se da la oportunidad para Brasil de cambiar, de montar un nuevo sistema sin Foro de Sao Paulo. Por supuesto, Bolsonaro a la cabeza se vuelve el enemigo del chavismo, se vuelve el enemigo del Foro de Sao Paulo. Entonces, por supuesto, no Maduro, sino no habrá socialista en el mundo que en algún momento le vea algo positivo a Bolsonaro. Claro, claro. No importa si se hace 100% lo correcto y 100% en base a los acuerdos. Hay que recordar, hay un acuerdo a principios de marzo donde dice, hasta tal fecha tú tienes derecho a tener a tus diplomáticos en tu país. Brasil hizo lo correcto con su acuerdo, Venezuela, por supuesto, la Venezuela del chavismo no. Sí. Estaba viendo un tuit de una señora brasileña despotricando contra Estados Unidos porque todos somos Venezuela y queremos a Estados Unidos Venezuela libre de Estados Unidos. ¿Todos somos Venezuela? No. Los que sentimos nuestra Venezuela la queremos libre, la queremos soberana. Y esta gente, bueno,
Tengo un amigo, no sé si habrás escuchado alguna vez esta frase, la revolución es una sola. Es Y una vaya, sola. Es una vaya que sola. Y se demuestra en cada paso, ¿no? Se demuestra mucho lo interno, se demuestra a nivel continental, se demuestra globalmente. La revolución es una sola. Y abarca cada una de esas cosas. En nuestro continente lo vemos en el concepto del Foro de Sao Paulo, abrimos hacia Iberoamérica y está claro en lo que está haciendo Podemos y el PSOE con España. Y volvemos a ese nexo que en el caso Podemos nos significa el otro punto, el proceso islámico. Volvemos a recordar otra frase, Venezuela, en 1998 yo expliqué que Venezuela lamentablemente entraría en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Quiero que vamos a ver cómo, vamos a abrocharnos un momento de cinturón de seguridad para poder ir a este asunto. ¿Por qué el nexo? El nexo allí es Irán. Llegamos a Irán y hoy el ministro de Petróleo, el perseguido por la justicia de los Estados Unidos, Tarek El Aissami, es muy importante que se entienda, porque aquí ridiculizan esto y dicen que es que, bueno, el que más lo ridiculizó fue el ridículo del guiado, diciendo que no tienen gente y que pone a esto y es reprochable, reprocha a Maduro que haya puesto a Tarek El Aissami. Bueno, entonces Maduro lo que le está diciendo al mundo, Venezuela, el negocio petrolero va a continuar y lo tiene que hacer con porque Estados Unidos dice que es un delincuente. Si no, no hay negocio. Tiene que ser con este señor. Y entonces, por supuesto, eso va a ir legitimando lo que siempre hablamos de esa nueva forma de gobernar. Ahora, ¿por qué la brocha de los cinturones? Este señor en sus primeras decisiones le da continuidad a lo que habíamos hablado la semana pasada de qué era lo que hacían los aviones iraníes. Los aviones iraníes traían repuestos y estructuras para poder funcionar los catalizadores y otra cantidad de cosas que son necesarias en la refinería de Amoay para poder tener gasolina en Venezuela. Y los aviones salían cargados de oro. Okay. El asunto es que hoy Tarek El Aissami acaba de declarar que le entrega la concesión operativa de nuestra refinería de Amoay a Irán. ¿Por qué hay que amarrarse los cinturones? Esto lo coloqué yo en un tweet hace muchísimos años. Los juegos de video son algo que llevan años de preparación. Más allá de la idea, los juegos de video de calidad llevan cualquier cantidad de ingenieros, de gente trabajando durante años y años y años para poder generar esa idea con la que se disfruta un juego de ese tipo. Pues. Tom Clancy, que es un escritor de muchísimas cosas, escribió el libreto para un juego de video que, si no me equivoco, se llama Renegados 2. En ese juego de video hay una invasión a Venezuela por parte de un grupo mercenario, o mercenarios, perdonen si tengo ahí una duda. Y justo precisamente ellos invaden Amoay. En la invasión en el interior, ellos invaden la refinería de Amoay. En esa invasión, cuando llegan hacia el área del comedor, vas a encontrar a una cantidad de hombres rezándole con vista a la Meca. Es increíble. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué Tom Clancy hace eso? ¿Por qué se hizo el juego con esa visión? Estamos hablando de Venezuela. ¿Por qué de una vez se veía eso? Por la misma manera que yo explicaba en el 98, el fundamentalismo. La revolución es una sola. Y entender sus consecuencias y hacia dónde se hace cuando Venezuela es petróleo, cuando la revolución islámica vive del petróleo, cuando toda esa estructura de mercado nació muy claramente dimensionada en lo que estaba sucediendo a finales de los 90 con el mercado petrolero. Cuando todas esas realidades estaban allá, es cuestión de simplemente entender ver la política y querer decirla de una u otra manera. La realidad está allí, no es nueva. Y la salvaje irresponsabilidad de la política venezolana, apoyada en un infantilismo increíble en nuestra población, nos puso aquí, corresponsables de este inmenso desastre global. Wow. Noel, este señor Tarek El Aissami, ¿qué hacía antes de ser ministro de Petróleo? ¿En qué estaba? Mira, él ha sido vicepresidente, él ha sido ministro del Interior y Justicia, vicepresidente de Planificación Económica, gobernador del estado de Aragua, creo que hasta ministro de la Secretaría, viceministro de Seguridad. Él ha estado en cuanto cargo ha habido en el gobierno desde los tiempos de Chávez. Chávez lo reclutó
cuando él era recién electo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes, lo puso de una vez a grado de viceministro, ministro de Interior y Justicia en ese momento. Todo muy bien ejecutado, ¿no? Porque esto no es que, ay, sí, no, sino que él es el nexo con los asuntos de aquel lado. Entonces, siendo ese eje, es por eso que tiene esas posiciones. Claro. Este señor Tarek El Aissami, obviamente, Estados Unidos critica el nombramiento porque el muchacho está acusado simplemente de narcoterrorismo. Exactamente, fíjese que en el caso de él habla directamente de narcoterrorismo. Él no entró en este último cartelito porque él ya tenía su cartelito previo. El ICE es quien pidió contra él en su momento una captura por casi 5 o 10 millones de dólares, no recuerdo en el momento. Pero la realidad es que eso ya hace tiempo, ya estamos hablando del año pasado. Y mientras tanto, el Aissami demostró que podía estar aquí tranquilamente, que podía reunirse cuando le daba la gana con las autoridades de la Organización de las Naciones Unidas, aquí en Caracas, con total tranquilidad. Las mismas asistían a las reuniones que el Aissami dirigía. Punto. Allí hay que también hacer un inciso para colocar cómo funcionan todos estos organismos. La mayoría de las reuniones que el Aissami lleva en Caracas con las Naciones Unidas son a través de la oficina del PNUD, el Programa para el Desarrollo. El gobierno de Venezuela está solicitando, el gobierno de Maduro está solicitando al Banco de Londres que permita la comercialización del oro que tenemos en el Banco de Londres a través de una oficina de la ONU, la del PNUD, para que esa estructura se encargue de comercializar el oro y poder traer algún tipo de contraprestación que ayude a atacar el problema del virus chino. Entonces aquí tenemos a Tarek El Aissami, que es el que regularmente se reúne con esta oficina, quien tendría que activar el negocio del oro. Si esto se diese a través de la ONU, sería la legitimación directa de un personaje como Tarek El Aissami y, por supuesto, del régimen de Maduro. Todo está muy bien pensado, nada es casualidad. No, aquí todos los pasos, no se da puntada sin hilo, y hasta el ridiculizar esas acciones y banalizarlas también están muy bien pensadas y ejecutadas, en este caso por el guiado y su combo. Bloomberg sacó un artículo acerca del oro que se está llevando Irán a cambio de apuntalar la industria petrolera. Sí. Habla de mucho dinero. Sí, son más de 500 millones de dólares en la primera salida. Son toneladas y toneladas y toneladas de oro. No sé si quedará algo dentro de la bóveda del Banco Central de Venezuela, porque ya tenemos mucho tiempo, ya el gobierno lleva muchísimo tiempo saqueándolas oficialmente. Lo que habrá habido en el saqueo extraoficial, no quiero ni pensar. Es terrible que esté pasando en Venezuela, pero no ahora, por años y años que vienen saqueando al pobre país. Por años, y no hay espacio donde la revolución no haya metido su mano. Nosotros teníamos, tú sabes que empezando esto, el Museo de Arte Contemporáneo tenía una gran cantidad de joyas, Picasso, Matisse, cosas impresionantes. Y de repente se encontró una falsificación de un Matisse. Se empezó una persecución, tal cosa, aparentemente apareció, ya lo trajeron y supuestamente está a resguardo en el museo. Lo cierto es que, ¿quién prueba que el resto de las piezas que estén allí sean reales? Mira, no hay lo que no haya saqueado la revolución. Porque esto es un punto muy importante y era algo que también colocábamos con respecto a cómo funciona la oposición al respecto de eso. El chavismo se robó las elecciones, todas. Y cada uno de esos robos fue gracias a la complicidad de la oposición. En aquel momento, cuando empezó el asunto del guiado, explicábamos que si la gente cree que alguien que fue capaz de facilitar el robo de las elecciones para que el país llegara a esta situación durante más de 20 años, no era capaz de robarse la ayuda humanitaria, no estaba entendiendo de qué se trataba todo esto. Entonces tenemos que abrir bien la perspectiva y entender que hasta en eso, desde el accionar socialista hasta la criminalidad, van de la mano en la estructura de gobierno y oposición.
Hay otra noticia, Noel, el tema del emblemático buque escuela con las drogas. ¿Cómo fue? Porque bueno, obviamente van a salir a decir que no, Por pero supuesto, un buque Federico. escuela Y, con y- y- esa mancha. y el buque escuela es icónico. El buque escuela Simón Bolívar. Tú sabes que hace unos años tuve la oportunidad de conocerlo, estaba anclado en Puerto Cabello, de conocerlo, y estaba yo con mi mamá y fuimos a verlo. Eh, y es emocionante, porque no es una nave espectacular dimensión, no. Es una nave linda. ¿Eh? Y el compromiso de que ya hace ya esos años de los cadetes, del personal que estaba en la nave, y el recorrido que hacía antes el buque escuela Simón Bolívar por el planeta y era recibido con tanto honor, es el nombre del libertador, es el nombre del libertador lo que está allí. Todo, todo, todo lo destrozó el chavismo, todo. Destrozar la identidad nacional, matar la idea de lo que es Venezuela y el venezolano es el principal logro del chavismo. Y lo han hecho bien, ¿eh? Muy bien. Han sido maestros en eso. Por eso encontramos a tantos venezolanos que no sienten afecto, amor por su país. Por eso encontramos a tantos venezolanos que el desamor los ha tomado. Porque si algo ha hecho muy bien el chavismo es destruir la idea de Venezuela. Hay gente que no es chavista, venezolanos que no son chavistas, pero tampoco entienden, porque no son chavistas, saben que la oposición no es oposición. Y cuando alguien escribe de algo en contra de lo que está pasando, lo atacan porque dicen que con escribir no se hace nada. Pero si no están con el gobierno, no están con la oposición y tampoco con el que está viendo que ninguna de las dos cosas funciona, ¿qué quieren? ¿Un milagro? Mira, hay una gran cosa que siempre brinda, que es casi un común denominador que une muchísimas posiciones, que son las miserias humanas. Las miserias humanas son un asunto realmente dañino, ¿no? Y alteran el juicio de la gente. Hay gente que llega a niveles de estupidez en su reclamo y eso es común. Porque hay un asunto que es la evolución del pensamiento frente a la realidad y a la verdad expresada y de manera tangible. Lo que nosotros estamos viviendo no es nuevo. Yo no le digo a todo el mundo que tiene que tomar las mismas posiciones que yo tomé en el 98, ni tiene que tomar el mismo discurso que yo tomé en el 2002 de señalar el colaboracionismo a la estructura política que se le siguiera la gracia a esto. No, pero son 20 años. Son 20 años. Entonces, ya es un asunto de que o despiertas o apártate, pero deja de joder. Y entonces hace mucho tiempo yo perdí en mi caso particular, yo perdí el guante en ese sentido. Yo siempre le explico a la gente que yo acompaño y agradezco al que me acompaña, respondo al que me pregunte, pregunta, no con ganas de joder. Y pateo y desprecio al que viene a joder. Y son muchos. ¿Por qué? Porque hay una carga impresionante de miserias humanas, hay una carga increíble de infantilismo. El infantilismo es una cosa realmente salvaje. Y hay una soberbia estúpida de no querer admitir que no fuiste más que un tonto útil todos estos años. Y estás dispuesto a seguir siendo por no admitir que has sido un tonto útil todos estos años. Eso es lo peor del cuento. Pero es que si alguien fue un tonto útil y se dio cuenta, genial. Genial, y es recibido con aplauso, con cariño. Y oye, qué bueno, despierta, qué bueno que entendiste esto. Ahora entiende, el comportamiento no puede ser de veleta. Ahora entiende el proceso ideológico que nos puso aquí. Ahora entiende el problema y la gravedad. Entiende cuánto vale Venezuela para comprender el tamaño de la traición. Entiende que esto forma parte de una guerra contra Occidente. Hay tanto que aprender para poder tener las herramientas reales para poderle poner fin a esta desgracia. Entonces, si para más no quieres aprender la primera y básica, te equivocaste y te usaron, ¿cómo vas a poder entender cuál es el problema y cuáles son las herramientas para salir de él? Es que sí, me equivoqué, lo entiendo.
pero ahora ya basta, me di cuenta, no sigo atacando a quien me abre los ojos. Por Dios. Eso es lo que no termino de entender. Mira, es un oscurantismo mental, es un oscurantismo mental, es impresionante, porque de verdad, Jenny, porque es un asunto que es evidente, ¿no? Y como lo evidente está allí, y todavía no les golpean la cara y todavía no lo quieren admitir, digamos acá, pues, precisamente hoy es jueves 30 de abril, un año de el colmo de la burla que le hizo esta estructura de oposición al país. Nuevamente esa burla costó vidas ese día. Entonces, es importante recordarle a la gente, porque la gente no, la memoria es tan corta en muchos sentidos, esto es muy importante recordarlo. Este cartelito que puso los Estados Unidos ahorita de los más buscados y le puso precio a la cabeza a 15 personas, quiten a Maduro y quiten a Diosdado de ese cartelito. Y eso era lo que Leopoldo López y Guaidó le ofrecían al país para una transición. ¡Punto! Esa negociación criminal de cohabitación. ¿Quién puede tener el más mínimo respeto? Es que por eso yo insisto, quien no tenga asco y repugnancia por eso que llaman oposición, tiene un problema grande, grande, grande. Y tiene un problema con respecto a su identidad nacional. Revísese. Hoy el gobierno se hizo como diríamos nosotros, una panzada con la Operación Libertad. Diosdado Cabello, Padrino, todos burlándose de el intento de la fallida Operación Libertad. ¿Qué fue tanto la burla? Que no hay ni siquiera material, no tienes ni que inspirarte para la burla. Yo se lo explicaba en aquel tiempo. La base aérea militar de la Carlota, ahí. Y estos tipos decían, estamos en la Carlota, y están en el distribuidor, en la autopista que está al lado. Y así, creen que con niñedades tan estúpidas, tan ridículas. Por eso que hablábamos antes del 30 de abril y explicábamos que no se necesitaba tener ningún tipo de información de inteligencia para saber, para poder explicarle al mundo que lo que queda de la Fuerza Armada, que pueda hacer algo para poner fin a esta desgracia, no se juntará ni se sentará a apoyar a nada que provenga de esa oposición. A nada que provenga de esa oposición. ¿Por qué? Porque fueron víctimas, los que quisieron hacer algo en su momento, de esa oposición. Por lo tanto, no lo harán. Por eso, en aquel tiempo hablábamos y llegamos hasta hasta un nivel intentando enviar a los Estados Unidos un mensaje. Es a juro Guaidó, vamos a sentarnos a conversar. Evidentemente esas conversaciones se han dado hasta decir basta. Y no hay acuerdo, ni lo habrá. Y no se necesita información de inteligencia alguna para saberlo. Es un asunto de 2 y 2 son 4. Si alguien de verdad quiere a este país, sabe que con esa oposición no es el camino. Y como la revolución es una sola, parece que tanto Argentina como Venezuela se están copiando. Porque Iris Varela dejó a un montón de presos libres, en Argentina están haciendo lo mismo. Claro, pobrecitos, ellos necesitan estar seguros y no contagiarse de coronavirus. Pero uno de los que soltaron por haber agredido a su pareja, lo primero que hizo cuando salió, apuñaló y mató a su exmujer. Totalmente lógico. Entonces, total y absolutamente lógico. Está saliendo. Pero Noel, esta gente no está preso porque tienen ideas distintas al gobierno. Claro. Están presos por asesinos, por violadores, por narcotraficantes. Aquí el límite fue robo agravado. Cualquiera que tuviera sentencia por robo agravado para la calle. Entonces imagínate, pues robo agravado, imagínate. No es que se robaron un caramelo en el supermercado. No, es gente armada, con daños, cualquier cantidad de cosas y con sentencias que pudieran estar superando los 5 años, dale para la calle. Mientras que el preso político que está en esa mazmorra, ahí sigue. ¿Y bajo qué condiciones? Pues fácil hubiese sido con todos estos asuntos que existen hoy de la cuarentena y todos los bloqueos, esta cantidad de personal de seguridad que hay en las calles, haberlos trasladado por un periodo especial de casa por cárcel.
y listo. Tú quieres seguirlo teniendo preso, juega la casa por cárcel, listo. Y te evitas el riesgo de que se contagien. Y todo el mundo te hubiese hasta aplaudido, ¿no? La gracia. Menos mal que no lo hicieron, ¿no? Para que todos estos hipócritas y todos estos ridículos y estos entes de derechos humanos que nada más lloran por el ojo izquierdo no exclamaran felicitaciones al gobierno de Maduro por esa noble causa, por ese noble gesto. Porque eso es lo que hubiese pasado, Pero, ¿no? Hubiesen rendido culto. un señor que tuvo robo agravado, que amenazó con un arma, que robó, él sí puede salir, pero un preso político no. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque la justicia revolucionaria no es justicia. La justicia revolucionaria, en su accionar, trabaja en pro de imponer su ley, no la lógica. Por eso es que No. siempre lo explico a la gente de manera normal. Si usted quiere de alguna manera utilizar la estructura jurídica, las leyes, en contra de una tiranía comunista entronizada, usted es un imbécil. Punto. Esa es la realidad de la justicia revolucionaria. Esa es la realidad de cuando un Estado comunista toma el control de un Estado. Un gobierno comunista, un proyecto comunista toma el control de un Estado. Porque las revoluciones socialistas vienen a un proceso de transformación. Con el socialismo no se juega. No es que usted puede ser socialista y creer que tienes derecho a la libertad, que tienes derecho al desarrollo, a la propiedad. No, eso no existe. Cuando usted acepta el socialismo, usted perdió su derecho a opinar, a vivir, a sentir, a tener, porque hasta el de sentir, entiéndalo. Eso también va a ser penado. Y ya lo es. En Venezuela nosotros tenemos una costumbre muy sabrosa. Nosotros nunca hemos tenido problemas generales. Y uno te encuentra, yo mismo, no hay quien no me diga negrito. Y uno sonríe. Aquí te pusieron una ley del afrodescendiente. Entonces, ese sentimiento de cariño te lo quieren tapar, moldear, cerrar. Y así sucede en todas partes. Y es por eso que hay que ir avanzando frente a donde están los problemas y brincar antes. Cuando usted escucha a algún degenerado de estos decir presidente o presidenta, cuando empiezan con ciudadanos, bienvenidas y bienvenidas, ese es un cáncer que mañana te va a deformar tu pensamiento y te va a sembrar a ti leyes en contra de tu libertad. ¿Qué parte de eso no entendiste? Una cosa lleva a la otra, es un proceso lógico. El socialismo te trasladará al comunismo. No lo inventé yo, lo inventó Marx, el que inventó toda esa cochinada. Entonces, ¿qué van a discutir de eso? Por eso es que es de gente con problemas empezar ese tipo de discusiones. Si usted no le pone freno a la estupidez cuando empiezan a hacer, hay mucho estúpido que le va a gustar eso. Y por eso tenemos estos desastres a nivel global. ¿Dónde se para el desastre? Cuando hay personas como Trump o Bolsonaro que de repente dicen, no chicos, no, eso no es así, esto se acabó. No hay bochinche de ideología de género, esto no es así, quiten eso no es así. Y lo hacen de la manera como lo hacen, a las trompadas. Porque si te pones a quitarlo con bajar la escalada, una desescalada y hacer las cosas con pincitas, no lo vas a hacer. Ellos se van a aprovechar y ellos van a seguir socavando hasta el sentido común de la población. Sí. Y es que con eso no hay No, nada. este señor Tarek El Aizami, también eres vicepresidente del área económica, o es lo mismo todo eso. Mira, Porque esos crecen y no sueltan los cargos y se vuelven pulpos en sus potosientos ministerios. Aquí precisamente estaba conversando otro día con un amigo con el caso del que es hoy ministro de Información, Jorge Rodríguez. Él estuvo un tiempo en la alcaldía de Caracas y lo que menos podía ocuparse de la alcaldía de Caracas, pues estaba técnicamente ejerciendo la vicepresidencia y la cancillería. Aquí cada uno va siendo bastante multidisciplinario en ese sentido. Tarek El Aizami, como te dije, ha pasado por todos los cargos habidos y por haber en el país. es que ahora estaba viendo que comenzó la fiscalización del ajuste de precios en Venezuela, Sí. y leo que el vicepresidente del área económica es Tarek El Aizami. Sí, hoy en día es uno de los hombres más poderosos del país en cuanto a ejercicio de gobierno y en cuanto a ejercicio de poder más allá del gobierno. Esa es la realidad.
Ahora, estas 27 productos de consumo básico que tienen un listado de precios, ¿se consiguen? Porque yo puedo poner un listado de precios de cosas que no se consiguen. Mira, si se consiguen y irán desapareciendo en cuanto el precio no convenga, no se aleje de la realidad. Es importante reseñar que esos precios fueron acordados en dólares. ¿Por qué? Porque no existe referente en el país. Nosotros lo hablábamos el año pasado de cómo el bolívar estaba formalmente muerto como referente, y que el referente iba a ser el dólar por más que quisieran colocar al petro como algún tipo de referente. Bueno, ya está la realidad. Te negocias para intentar poner algún tipo de control de precios en Venezuela y tienes que acordar con los productores venezolanos el precio en dólares. Sí, claro, porque en bolívares es casi imposible. Es imposible, tendrías que reunirte cada 24 horas. Porque eso es nuestra moneda. Nuestra moneda, como te explicaba el otro día, nuestro billete de más alta denominación son 25 centavos de dólar. Nuestro billete de más alta denominación. Entonces, por supuesto, todo eso casi que queda lo anecdótico, y lo interesante es colocar ese referente para poder entender un proceso de mañana de regulación de precios que necesita el gobierno para aparentar que de alguna manera contiene el proceso hiperinflacionario. Lo colocas en dólares. Por supuesto no contiene nada el proceso hiperinflacionario, porque a medida que nuestra moneda se sigue depreciando más, el precio del dólar se ve como si estuviese creciendo. Lo cierto es que nuestra moneda es la que se va depreciando, y ahí es donde está el efecto hiperinflacionario. Ahorita técnicamente doblaron el salario mínimo, técnicamente lo doblaron, y en realidad no alcanzan ni para comprar 2 docenas de huevos. Y esa es la realidad de a dónde lleva el gobierno a la población. El resto, todo es... Mira, es todo un gran sinsentido, Jenny, porque es ese gran sinsentido de ser el país con la mayor reserva petrolera del planeta donde no hay gasolina. Es el país que curó enfermedades, las desapareció y ahora las sufre todas y no tiene ni siquiera con qué atenderlas. Es Venezuela, y Venezuela fue destruida gracias al socialismo. Entonces, por supuesto que todo eso entra dentro de ese mismo marco. Y en el punto de la economía, esta semana me preguntaban, ¿no?, ¿qué tanto afecta el asunto de la pandemia? Uno lee en cada país de cómo está el asunto de la pandemia y la economía, ¿qué tanto afecta a Venezuela la economía? Lo explico, la pandemia en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien aquí se empeña en que no, hay que llamar un paro para poner fin a esto, ¿para qué? El país está parado. El país funciona por inercia, por la necesidad que tiene el venezolano de comer. Pero aquí no existe una estructura económica. Aquí llegamos al colmo del ridículo de los entes empresariales y comerciales, que lo primero que se sientan a explicar, porque por un lado pagan publicidad para que la MUD siga hablando sobre el presidente Guaidó, pero por el otro lado le piden al presidente Maduro insumos para poder, compañía, insumos, pues, desarrollo económico, apoyo económico, para volver al trabajo post-coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que tú estás reconociendo, payaso? Y esos son los entes empresariales y cámaras de comercio del país. No hay nada en este país, no existe nada con institucionalidad, ni siquiera en ese sector. Entonces no hay economía como tal. ¿Qué tanto afecta la pandemia a la economía? La afecta en el sentido de que gracias a la pandemia y a la locura de la guerra de precios de petróleo y Arabia Saudita, el petróleo cayó. Eso es lo que afecta. Pero por movilización económica, porque el país esté parado, no, le afecta al venezolano de a pie, ese que vive del día a día y que simplemente ya lleva muchos días sin poder producir algo para llevar a su casa. Y la promesa es que en el próximo mes esa situación continuará. Sí, pero si no, después es exactamente lo mismo, porque no es como aquí, que se están dando fábricas. Exactamente, lo que vas a decir, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no existe economía en el país. Aquí no hay aparato productivo, eso no existe. Eso no existe. ¿Cómo no? Hay unas empresas produciendo lo poco que se come, lo poco que se distribuye, lo que se trabaja. Por supuesto que esas están allí. Muchas pertenecen al sector privado, la gran mayoría están tuteladas con el gobierno para un control, para poder ir avanzando, porque esto es un punto que es muy importante. La pandemia le vino perfecta, como anillo al dedo, a la estructura comunista para su avance en el fin de la propiedad privada, que es algo totalmente lógico cuando usted juega al socialismo.
porque para el socialismo la propiedad privada es una aberración y ellos construyen conceptos de propiedad social o la necesidad de que la estructura obrera genere el camino para el desarrollo de las empresas. Es decir, todo lo que no existe, todo lo que va contra la lógica, es lo que el socialismo siempre impulsa y encuentra gente que lo aplauda. La pandemia viene como un gran anillo al dedo para ese avance de ese camino del proceso totalitario en cualquier régimen comunista. Estaba leyendo un tuit del Guiado del día lunes. Dice: hoy conversé con el secretario de Estado Pompeo. Contamos con el respaldo y el trabajo sostenido con nuestros aliados para impulsar la ayuda que necesita nuestra gente y la conformación del Gobierno de Emergencia Nacional para la Salvación y Reconstrucción de Venezuela. Gobierno de Emergencia Nacional. ¿Y sigue con esto el Guiado? Es lo único que queda en el libreto. No le han encontrado nada nuevo. Tienen que seguir con lo mismo. A alguien se le ocurrió ponerle ese bote de palabritas y dijo, oye, qué bien, ¿no? Y los Estados Unidos sacó uno similar. Oye, qué bien. Entonces, ok, este es el libreto. Y hasta que no interese un libretista nuevo, eso será, pues. Qué triste tener esto, que esté hablando con el gobierno de Estados Unidos, y lo triste que es el espectáculo de ver a este hombre diciendo que él va a ayudar, si no tiene menos poder en Venezuela que yo. Sí, exactamente, esa es la verdad. La verdad es que, mira, la verdad la explicamos al principio. Nosotros al principio de este chiste decíamos no hay manera de que pueda ser presidencia efectiva, por lo tanto es una ridiculez. Y aquí estamos, frente a esa realidad, ya un año y pico, y frente a esa realidad. No hay manera de que pudiese ser presidencia efectiva, no la había. Haber seguido este chiste, lo que ha hecho es que ese chiste hiciera lo que también advertimos, brindarle al régimen que se validara en su nueva forma de gobernar, que se validara primero la reinstitucionalización de la tiranía y ahora cómo tiene que ser aceptada esta nueva forma del ejercicio de gobierno de Venezuela en manos de la tiranía. Por supuesto, la tiranía va a seguir avanzando hasta que no se les traiga. Punto. Todo proceso socialista hace lo mismo. La gente que sueña con el desgaste, los desgastes en los procesos socialistas pasan previo al exprimir a la población. Después de que la población esté seca y todavía no ha ocurrido el milagro del desarrollo socialista, el cual jamás ocurre, por supuesto, el desgaste puede llevarte por el medio. Cuba lleva 60 años, la Revolución Soviética fueron 70. Esa es la realidad. Noel, vos decías en un momento que cuando Elliot Abrams hablaba, todo el mundo se volvía loco. Y ahora está diciendo que una transición está por venir a Venezuela. Yo no sé qué debe pasar por la cabeza de los que escuchan todo lo que este hombre les está diciendo. Sí, él está contribuyendo a lo mismo que dice Pompeo en ese sentido, de que ellos ya están en conversaciones y es con lo que empezamos en el programa de hoy. Lo cierto es que tú sigues socavando, tú intentas quitarle el piso a la estructura de gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le estás diciendo al país eso? Entonces, tienes la esperanza de que otros más se vayan saltando, ¿no? Se vayan escapando y que esos otros más sean los que formen parte del círculo que sostiene a la estructura de gobierno de manera formal. ¿Eso funciona? Sí, ha funcionado. Lo que pasa es que aquí hay cosas que se olvidan. La revolución, lo que nosotros estamos viviendo, no es un proceso de un loco que vino y se montó. Vamos a suponer que aquí se quiere juzgar muchas veces a Maduro como Idi Amin Tada. Idi Amin, en el momento en que fue realmente sofocado y estrangulado, agarró su avión, se fue a un tercer país y murió feliz. Tranquilo, muerto de la risa. Feliz, murió Idi Amin. Entonces se le abren las puertas a Maduro y le dice, mira, te queda Rusia, te queda Turquía, te queda Irán, te queda Cuba, puedes irte hasta para China. Lo que pasa es que Idi Amin no era un revolucionario.
Idi Amin no tenía todo ese apoyo de esa estructura internacional ni el momento político. Aparte, estás en África, no eres una cabeza de playa en Occidente. Son muchísimas cosas las que hacen que el tratamiento tenga que ser absolutamente distinto. Y eso tienen cuentas que sacarse, tiene que entenderse de verdad la dimensión del proceso ideológico en el que estamos imbuidos, el trabajo previo durante tantos años, el proceso de adoctrinamiento que estamos viviendo hoy, la realidad global del esquema revolucionario, entender lo que está sucediendo en España, que lo dejamos muy claro desde el principio, viene a cambiar la historia de cómo conocemos hoy Europa. Y no se está tomando en serio nada de eso. Entonces, como no se está tomando en serio nada de eso, este tipo de posiciones siguen avanzando en su esquema sin ningún tipo de problema, porque los procesos comunistas entienden cuál es su meta. Ah, me pusiste allí un muro de gente, me llevo por el medio de la gente. Me pusiste allí un muro de concreto, lo vuelo. Tengo que poner un puente, lo hago caminando encima de la gente. Así es como funciona esa estructura y no tiene nada de nuevo. Lo único nuevo en este punto es que vivimos bajo un proceso neocomunista. Es decir, se aprendieron de los errores del pasado para que funcione mejor. Sí, claro, y aprendieron muy bien. Muy bien. Son años, porque son años de errores. Porque eso sí tiene. Errores. Ese tipo de errores te van dejando una huella de dónde te equivocaste para no cometerlo en el nuevo accionar. Maduro le está pidiendo a la oposición que cese al fuego en Venezuela y sugiere acuerdo humanitario contra el coronavirus. ¿De qué oposición habla? ¿Del amor? ¿Del guiado? Del guiado, por supuesto. La oposición es que él se fabrica y se saca de su bolsillo, con las que se sienta, o las que genera parlamentos paralelos, o cualquier cosa de eso. Él sabe que nada más le sirven para el teatro. Él sabe que de verdad necesita, de manera formal, que el guiado termine de demostrar que el compromiso del sueño de una transición pactada es real y que Maduro, por algún tipo de cosas, mantiene un esquema de institucionalidad con la estructura del guiado. Por supuesto, ese va a ser el juego. Lo cierto es que, ¿qué es lo que se busca? Que el guiado, de alguna manera, después del show del dinero del Fondo Monetario Internacional, sea en este alto al fuego un aval para el negocio del oro, un aval para una propuesta de petróleo por alimentos y un aval para el resto de las cochinadas típicas que suceden en ese tipo de acciones. Carlos Vecchio salió a decir que si Maduro no negocia su salida, otros la van a negociar por él. Es lo mismo, socavar. Lo cierto es que, ¿quiénes van a negociar por él? Es la misma tesis de lo del 30 de abril. Vamos a suponer que Michael Moreno, el presidente del TCJ, uno de los que está en el cuadrito de los que se buscan, y Padrino López, el ministro de la Defensa, uno de los que está en los cuadritos y en las denuncias, además en las denuncias, su fotico no la prestaron para el cuadrito, son los únicos que tienen algún tipo de peso como para buscar que negocien la transición de Nicolás Maduro. Transición, no una extracción. ¿Okay? Estamos hablando de una transición. No lo van a hacer. Entonces, simplemente es tontería para llenar titulares o dar algún tipo de declaración vacía en alguna entrevista. Hay esperanza para pendejos, más nada. Pero estoy muy emocionada porque la primera dama, sería primera dama también, Fabiana Rosales, sí, ellos se lo creen, que invitó a las venezolanas a denunciar violencia de género durante la cuarentena. Está muy preocupada por las situaciones de violencia que pueden estar pasando las mujeres venezolanas. Eso es muy importante. También es primera dama ella. Sí. Mira, Jenny, ¿y a quién le van a denunciar? Entonces, más allá de eso, porque es una realidad terrible, eso lo sabemos, eso existe, está el otro punto. Más allá de que la denuncia es una ridiculez que sea ella que llame a la denuncia, está el punto mayor en todo esto. Es ir metiendo el concepto que en Venezuela la revolución no ha tenido la necesidad de hacerlo, entonces lo va a hacer esto que se viste de oposición, la revolución venezolana, ¿no? Que es vender la agenda de la ideología de género.
Hace creo que un par de años hablábamos sobre el partido de Guiado, sobre Voluntad Popular, y explicábamos que ¿qué vende Voluntad Popular? Vende Soros. Entonces, ¿qué es lo que vende? Es todo eso. Y ahí vemos uno de los ejemplos de ese accionar. Porque si bien la violencia hacia la mujer existe, Sí. ¿quién eres tú para llamando denuncia a ningún lado? ¿Qué? ¿Qué eres tú frente a una acción de gobierno? ¿Qué quieres? ¿Que vayan y legitimen más la estructura de gobierno porque tú le dijiste a este gobierno frente a esta realidad? Entonces este tipo de mensajes vacíos, aparentemente vacíos, lo que vienen es con ese segundo gancho. Ir vendiendo toda la teoría que está en el resto del mundo, que la izquierda ha necesitado en el resto del mundo para llegar al poder. Aquí no, aquí ya tiene el poder, eso nada le importa. Con respecto a las cifras que está dando el gobierno de Venezuela, nadie les cree. Nadie cree que la pandemia se haya extendido tan poquito como está dando el gobierno. Pero eso es imposible de probar y ningún país socialista está dando cifras verdaderas, eso lo sabemos. Eso lo sabemos y es como esperar que den una cifra real y como creer en alguna de las cifras que emitió el CNE con respecto a los procesos electorales o creer en alguna de las cifras económicas o de producción de cualquier cosa en Venezuela. Eso no existe, eso es mentira. Por eso es que es tan importante recordar eso. Es la misma mentira. Porque creer en alguna cifra de esta es creer en las cifras electorales, es creer que esta Asamblea Nacional tuvo 14 millones de votos. Y ahí es donde volvemos, es mentira. Usted se lo cree, usted lo valora, usted lo admite. El problema lo tiene usted y es grande. Sí, no, es cierto eso, porque hay gente que no, a pesar de saber que tuvo que haber fraude, todavía siguen creyendo que una elección libre puede cambiar a Venezuela hoy. Eso es una cosa que es increíble, que le siguen mintiendo a la gente de una manera tan descarada y que haya tanta gente en tal necesidad asquerosa de mentirse que pretenda aceptar eso como realidad. Eso es lo más vergonzoso. Lo más vergonzoso es esa necesidad de mentirse, porque la realidad es taxativa, te lo demuestra de una manera muy clara. Mañana viniese lo que sea a presentar algún tipo de esquema de elección supuestamente libre en Venezuela, sin haber depurado el registro electoral y sin decidir que esa elección es a papelito, es un fraude. Y punto. Recuerda que para depurar el registro electoral, primero tenemos que reidentificar a cada venezolano. El resto es mentira. No existe que tú sacaste los 3 millones de votos fantasmas de la acta traición, la cual fue avalada por Capriles y su combo, por eso que llaman oposición. No existe nada de eso alcanza para encontrar la realidad del fraude dentro del REP. Y dele para allá maquinitas bidireccionales, procesos de automatización, suma, mesas electorales falsas, y dele para allá en cada una de esas cosas, resultados electorales que sumaban más de un 100%, todo ese tipo de cosas aquí ya se han visto, por cantidades industriales. Hasta que no exista un venezolano, una cédula, ese mismo registro electoral con su huella dactilar, aquí no habrá posibilidad alguna de un tipo mínimo de elección limpia. En Argentina el padrón electoral lo manejó desde Cuba y Smartmatic puso las máquinas, así que ¿qué podemos esperar? La revolución es una sola. Totalmente. Esa frase y quiero salir del chavismo, que yo me la apropié. Ya sabés que yo la uso en Argentina, quiero salir del kirchnerismo, pero la oposición no me deja. La estoy usando y creo que no soy la única que en algún país está repitiendo esa frase. Ya mucha gente lo está entendiendo. Porque todo el aval que se logra para la... No existe manera de tener el control social de nuestros países si no es con el aval que le brinda la oposición a los procesos revolucionarios. Es de la única manera. Noel, terminamos por hoy. Gracias por el tiempo, gracias por siempre hablar con tanto amor de tu país, por hacernos amar a Venezuela. Y Dios mediante, la próxima semana, también así, desde casa, seguimos con el contacto. Amén. Gracias, Noel. Amén, y que viva Venezuela. Viva. Buenas noches.